Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí reunidos en esta mañana, en este santo y bendecido sábado. Les deseamos feliz sábado a cada uno de ustedes en esta mañana. Y en esta hora, una vez más, estamos reunidos con el propósito de estudiar la palabra del Señor. Queremos ir al libro de Hechos, al capítulo número 1. Hechos, capítulo número 1 y el verso del 9 en adelante. Hechos 1, versos del 9 en adelante. Dice la siguiente manera, ahí en la santa palabra de Dios. Y habiendo hecho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Esto es una promesa de esperanza, tanto fue para los discípulos y la promesa tanto es para nosotros. Así como habéis visto ir a Jesús al cielo, la promesa para los discípulos era que así de esa misma manera lo iba a ver. El retorno de nuestro Señor Jesús, una promesa, así como ellos, esa promesa también es para nosotros en estos días. De la misma manera que ellos lo vieron, así los fieles discípulos en estos días van a poder tener el privilegio de ver a Jesús en las nubes, descender ahora. Esta es una prueba también irrefutable de que la venida de nuestro Señor Jesús, como dice el libro de Apocalipsis, que todo ojo le verá, es una venida visible y audible. O sea que aquí todos los engaños del enemigo van a ser puestos a luz. Porque muchas personas, y este no es el tema, pero quiero aclarar esto, muchas personas han caído en la trampa, que va a haber un rapto secreto, que la iglesia va a tener un rapto secreto, y eso con este verso, Apocalipsis 1, y vamos a leerlo para comprobar eso. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, también me ratifica eso, que todo ojo le verá. Entonces, Apocalipsis 1:7 dice: y aquí viene con las nubes, así como los dos varones Galileo, estas dos identidades que salen en el capítulo el verso número 11 dice, del capítulo 1 de Hechos, dice: los cuales también le dijeron, varones Galileo, dos varones vestidos de blanco, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ahora Juan, en el 1:7, nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, una de las trampas, o uno de los engaños de Satanás en estos días, o para estos últimos días, es que tiene anda una doctrina por ahí desde hace mucho tiempo del rapto secreto, y que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación, y eso es totalmente errado, y que después de la tribulación va a haber tiempo de gracia para los que no tuvieron tiempo para arrepentirse antes de eso. Entonces, eso es algo que no es bíblico, y
con estos dos versículos nosotros podemos comprobar todo lo contrario de lo que se maneja con respecto al rapto secreto. Así que en esta mañana tomo el hecho de estos dos versos de la descripción, de la afirmación de que la venida de Jesús es una promesa, y como mencioné, es visible y es audible. Es visible y es audible, porque dice la Biblia que todo ojo le va a ver. Ahora, esa venida está cercana. Esa venida está cercana. Y si la venida está cercana, quiere decir de que tiene que haber una preparación, con referente a este gran evento. O sea, por mucho tiempo quizás usted puede decir, sí, yo vengo escuchando de que el Señor Jesús viene pronto, pero de repente usted puede tener el pensamiento de que desde hace tiempo yo estoy escuchando y Él no viene, pero las promesas están ahí en la Biblia. Ahora vamos a ver esta promesa también en San Juan 14, que ustedes la conocen muy bien. San Juan 14, empezando por el verso número 1. No se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, y aquí otra vez se ratifica el hecho de que Él vendrá por segunda vez. Y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que otro versículo que nos da esperanza y aliento de su inminente segundo regreso o de su segunda venida. Así que pensando en eso, vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo, que es un libro que hay que leerlo, y especialmente el capítulo número 24, porque es el capítulo profético. Es el capítulo de Mateo 24, el capítulo profético que está en ese movimiento, está en ese cumplimiento, ¿verdad?, actual. Y hay algo muy interesante en todo este capítulo, hay cosas muy interesantes, y que vamos a valorar ahorita ciertos versos. Aquí dice del 5 en adelante, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra cosa muy importante aquí es, y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero el 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Ya esto lo hemos estudiado, y nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Profecía, a esto está concatenado o relacionado con el pequeño tiempo de angustia. El sábado pasado hicimos mención a esto, al pequeño tiempo de angustia. Pero también, después de esto, hay otro evento muy importante. Y todo esto es principio de dolores, porque este es el pequeño tiempo de angustia. Y hay un evento que es al que queremos llegar, un evento también muy importante para cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a la ley y al testimonio. Entonces, este evento, en el verso número 9, dice: entonces, como es principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos o de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, hemos estudiado que el pequeño tiempo de angustia es un tiempo muy especial. Es un tiempo determinante, es un tiempo vital para nuestra preparación, porque dice, esto es principio de dolores. Es principio de dolores y en ese momento os entregarán a tribulación y os matarán y os seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, solo como para hacer aclaraciones, os entregarán a tribulación. Ahora, si la Biblia me dice que la venida del Señor es visible y audible, otro verso que refuta el rapto secreto. Porque aquí dice que los fieles van a pasar, ¿qué? Tribulación. ¿Ok? Entonces, vea qué fácil. No sé, la Biblia es clara, la Biblia ella misma se interpreta, ¿verdad? Y nos va aclarando el panorama profético para que usted y yo podamos entender por dónde va cumpliéndose la profecía. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que dice Mateo 24:9, es muy importante hoy esta preparación. Una preparación que hoy por hoy nosotros todavía estamos carentes. Y a cómo están las cosas, es necesario que nosotros podamos reflexionar, pararnos un poquito en el tiempo, reflexionar y ver en qué he estado fallando y en qué puedo mejorar. En qué he estado fallando y en qué puedo mejorar. Ahora, hay una cosa muy importante en nuestra preparación, que es física, es mental y es espiritual. Una cosa muy importante. Y es que como objetivo, tiene el desarrollo, como objetivo, un desarrollo armonioso de esas facultades. Física, mental y espiritual. Entonces, una de las cosas muy importantes en esta preparación es el desarrollo de nuestro carácter. Y estas tres fases son muy importantes. El desarrollo de nuestro carácter. De hecho, nosotros debemos de saber, debemos de tenerlo muy claro, que, por ejemplo, para poder recibir el sello, según lo dice Ezequiel 9, según lo dice Apocalipsis 7, ¿verdad? Dice que los siervos de Dios tienen que ser sellados en su frente. Pero para poder recibir el sello, debemos tener un desarrollo del carácter. Un carácter de acuerdo al modelo, que es Cristo Jesús. Ahora, una de las características del remanente, es que dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Ahora, nosotros sabemos que los 10 mandamientos, o los mandamientos de Dios, es un trasunto de su carácter. Por lo tanto, para recibir el sello, nosotros debemos de obedecer. Ahora, esta obediencia no es meramente humana. Es el Espíritu morando en nosotros, el Espíritu habitando en nosotros, que nos capacita, nos habilita para obedecer su palabra.
Entonces es muy importante, es determinante nuestro desarrollo en carácter. Que nuestro carácter sea de acuerdo al modelo. Ahora, este modelo lo podemos ver en el libro de Isaías. Vamos a ver un poquito de este modelo en el libro de Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Yo creo que ya lo tenían en mente. Las características del modelo al que tenemos que seguir. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. O sea que en esta profecía mesiánica, este modelo no es como los conceptos que nosotros tenemos de modelos ahora, ¿verdad? No es eso. Y no ha sido, porque nosotros lo vemos, ciertas experiencias en las Escrituras acerca de esto. Por ejemplo, cuando Samuel que fue a buscar, ¿verdad?, al rey de Israel. Cuando fue a buscar al rey de Israel, ¿verdad?, él hizo pasar a todos los hermanos y él creía que el más guapo ese era el elegido, y no. Entonces, y hoy es igual. El modelo no tenía estas características por fuera, pero por dentro tenía las características que debía de tener. Entonces, dice que no había atractivo, no había hermosura. El número 3 de 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea que, como este modelo no tenía ese atractivo, entonces la misma gente en su tiempo, como dice Juan, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, se escondieron. De igual manera nosotros podemos escondernos porque no queremos saber nada de este modelo, porque este modelo, para poder ser semejante a él, tenemos que experimentar el dolor, tenemos que experimentar el quebranto. Solo ahí tenemos dos cosas muy importantes para desarrollar el carácter del modelo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Experimentar el dolor, experimentar el quebranto. Dos cosas muy importantes porque esto afecta a nuestro ego. Afecta a esa naturaleza de nuestro ego, ¿verdad? Afecta esa naturaleza de nuestro yo. Entonces, cuando nosotros nos amamos mucho, cuando nosotros nos queremos mucho, y cuando somos pasados por esa prueba de dolor y quebranto, entonces nos quebrantamos más, ¿verdad? Nos quebrantamos más. Entonces, algunos hemos tenido pruebas duras, pruebas severas, y el motivo y el propósito de estas pruebas duras y severas es que el Señor quiere hacer de nosotros ese modelo que sea a imagen y semejanza. Porque recordemos, desde el principio, cuando Dios crea al hombre, dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza divina. Ahora, para restaurarlo a su estado original, ahora tiene que pasar por este proceso de dolor y quebranto. Entonces, sigue diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, todo lo que nosotros debíamos pasar, Él lo sufrió por nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, todo lo que
a nosotros nos tocaba, Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener paz y tranquilidad. Ningún hombre estaba capacitado para experimentar lo que nuestro Salvador experimentó. Todo por amor a cada uno de nosotros. Dio su vida para poder rescatar a un mundo que cuando Él vino tenía 4000 años de generación de pecado y necesitaba poner su vida por expiación para poder rescatarnos a nosotros donde estábamos sumergidos, sin esperanza. Por lo tanto, en el plan de redención y salvación ya se había fraguado, ya se había planeado, había un plan. El hombre había sido puesto en el huerto del Edén y si el hombre fallaba, ya estaba el plan B. Jesús iba a ponerse en propiciación, en expiación para poder rescatar a la raza humana. Entonces, viendo esto, la iglesia de Dios va a pasar por tribulación, va a pasar un tiempo de angustia. Pero esa tribulación y ese tiempo de angustia, los que hayan desarrollado carácter de acuerdo al modelo, son los que van a pasar ese tiempo ilesos, ¿verdad? Va a ser una prueba. Va a ser una prueba. Porque recuerden que la gran prueba del pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia. Y para ello necesitamos, por eso, ese desarrollo armonioso de todas nuestras facultades, física, mental y espiritual. Ahora, la formación de la imagen de la bestia, la formación de la imagen de la bestia, tiene que darse, se está dando, y hoy por hoy, como tenemos este panorama profético, la nación que está en la profecía, Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, hoy parece ser que ya tiene un presidente nuevo. Y este presidente es un presidente que si él logra llegar, porque todavía no se sabe, van a pasar cosas muy interesantes. Muy interesantes. Hay dos cosas muy interesantes con este nuevo presidente. Estados Unidos, como nación, salió del Tratado de París. Eso es algo muy importante. Estados Unidos como nación salió del Tratado de París. Y este nuevo varón, él está a favor del Tratado de París. Ahora, ¿qué significa eso? El Tratado de París viene tratando sobre el asunto climático, el cambio climático. Y el cambio climático tiene todas las bases, o todas las filosofías, o todos los argumentos basados en la encíclica Laudato Si. La encíclica que escribió anteriormente a esta nueva que escribió el Papa Francisco. Por lo tanto, esto es bastante interesante, porque nosotros sabemos todo lo que conlleva esta encíclica, Laudato Si. Entonces, si él llega al poder, entonces va a haber un acercamiento más hacia el Tratado de París. Estados Unidos una vez más vuelve a formar parte de este tratado, entonces las cosas se desarrollarán mucho más rápido. El otro punto de agenda que este presidente o este futuro presidente él apoya es el asunto de
el apoyo hacia la igualdad de género. Y eso bíblicamente no es correcto. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre y creó una pareja, hombre y mujer. Entonces, ya las naciones van desafiando abiertamente la palabra de Dios y van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por ahí entonces nosotros vemos que las cosas no pueden marchar bien en ningún lugar donde estas cosas se aceptan, no pueden marchar bien. Entonces, vamos en contra de lo que dice la Biblia. Y cada nación, por ende, va a tener su retribución. Cada nación que vaya en contra de lo que Dios dice, va a tener su retribución. Ahora, esto nos va a apresurar. Estos dos puntos son muy importantes, porque en el conflicto de los siglos, nosotros hemos estudiado, en el conflicto de los siglos está, que va a haber como quien dice, un reclamo, que todas las cosas que están pasando a nivel de la naturaleza, a nivel de desastres, a nivel de tsunamis, a nivel de terremotos, a nivel de todas esas cosas que sabemos que en el conflicto de los siglos dice que Dios lo ha permitido a Satanás, y él tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza, donde él negativiza. Dice, hay emanaciones mefíticas por el aire, hay peste, hay hambruna. Entonces, cuando sucede esto, cuando se ponga más recio, dice el conflicto de los siglos que el mundo se va a dirigir hacia esa pequeña compañía que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y tiene el espíritu de la profecía. Y va a decir que por culpa de ellos han venido todos estos desastres. Entonces, ahora vemos por qué hay una urgencia de seguir con el Tratado de París, con el asunto del cambio climático. Otra cosa muy importante que es profética también, es que la Biblia nos advierte que la cercanía de su segunda venida iba a ser como en los tiempos de Noé, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos que los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra era una cosa bastante interesante. La perversión, el nivel que había adquirido era un nivel muy alto. El mundo estaba tan corrompido, tan pervertido, de que el Señor tuvo que ponerle fin tanto al mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. A uno lo destruyó con agua y al otro lo destruyó con fuego. Y el último, esta última ciudad, Sodoma y Gomorra, es un ejemplo de lo que va a suceder cuando Jesús venga. Y lo dice el apóstol Pedro. Dice que esta tierra va a ser destruida con fuego, va a ser purificada con fuego, porque las cosas se purifican con fuego. Entonces, dice el libro de Mateo, que esa va a ser la condición previo a la venida de nuestro Señor Jesús, como Sodoma, como Gomorra. Entonces estos dos puntos son muy importantes en la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos. Y esto apresura los eventos. Esto apresura los eventos. Y debemos estar atentos a todas estas cosas. Por eso dije que nuestra preparación es vital, es necesaria, porque se va a desarrollar
lo que dice Mateo 24, el capítulo número 7, el 8, el 9 y así sucesivamente, como dice el libro de Eventos de los Últimos Días, que los eventos finales van a ser rápidos. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:12, vamos a leer 12:12, dice: por lo cual alegraos, cielo, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sépalo, entendámoslo, que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, si él ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, entonces nosotros debemos de meditar, valorar lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana. Ahora, tengo acá en mis manos el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 425. El capítulo se llama La crisis venidera. Con referente al Apocalipsis 12, y vamos a leer ahora el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién se va a llenar de ira el dragón? Contra la mujer. La mujer en la Biblia significa ¿qué? Iglesia. Y esta iglesia tiene estas características que ya las mencionamos. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oiga bien, entonces, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dice lo siguiente, con referente a lo que dice Apocalipsis 12:17. En el cercano futuro, veremos cumplirse estas palabras cuando la iglesia protestante se una con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. El mismo espíritu que movió a los papistas en los siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Ahora, estos movimientos, como hemos mencionado, finales serán rápidos. Entonces, algo que debemos de analizar, que debemos de entender, de que hay un movimiento, hay un interés, hay una cercanía entre el protestantismo apóstata y el papado. Y ahí es donde nosotros debemos de analizar que este movimiento y este acercamiento en sí, no sé si usted lo ha percibido o ellos lo perciben, que es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque esto nos acerca cada vez más a que la profecía se cumpla en determinado momento.
Por ende, nosotros debemos estar apercibidos. Debemos estar despiertos. Y debemos, dice el apóstol Pablo, buscar nuestra salvación con temor y con temblor. Sigue diciendo aquí, la iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. La iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. Entonces, nosotros vemos por qué. Bíblicamente, nosotros vemos por qué bíblicamente se quiere dar a entender que el Señor ahora tiene un nuevo día de reposo. Y tanto en la encíclica Laudato Si, se nos habla también de un día de reposo, pero ese día de reposo no es el verdadero, no es el Shabbat, no es el séptimo día, sino que ese día es el domingo. En la Biblia, nosotros, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, no podemos encontrar ese día como día de reposo. No lo encontramos. Aunque pongamos miles de argumentos, no lo vamos a encontrar. Y aún hay gente, puede ser que se convenza de que es todo lo contrario, pero el orgullo, la suficiencia propia, no permite aceptar una verdad que es ineludible. Por lo tanto, esto va a traer una crisis. Esto va a traer una crisis. Y es ahí donde nosotros debemos despertar y entender que esto va a traer una crisis. Porque dice Apocalipsis que el diablo ha descendido con gran ira. Y ese es el 12. Y el 17 dice, y se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Porque sabe que le queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Ahora, ciertamente, dice aquí en la página 428, ciertamente la ira del hombre te acarrea alabanza, dice el salmista. Tú reprimirás el resto de la ira. Salmos 76:10. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Debe agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia será para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarán. Y nosotros sabemos que la piedra de toque en el conflicto inminente, la lucha que se está librando entre la verdad y el error, entre la ley de Dios y las costumbres de los hombres. Y aquí la piedra de toque, disfrazado de buenas intenciones, va a ser el sábado una lucha entre una verdad por un día de adoración, o es sábado o es domingo.
Por tanto, dice aquí, toda controversia, todo oprobio y toda calumnia será para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarán. No significa que nosotros vamos a promover esta situación, pero va a llegar un momento de que esto se da. Y si el momento se da, entonces tiene que darse la aclaración. Tiene que darse la aclaración, ¿verdad? Porque aunque nosotros tenemos libre albedrío, nosotros decidimos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de aclararle al mundo que la ley de Dios sigue vigente hasta hoy, que los 10 mandamientos están vigentes y que el cuarto, que es el medio, es el centro de la ley de Dios, está vigente. El cuarto mandamiento está vigente hasta el día de hoy. Acuérdate del día sábado o el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tus animales, nada de lo que esté dentro de tu jurisdicción, de lo que es tu casa, no haga en él obra alguna, dice Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, dice aquí, así fue en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar la imagen de oro, esto es muy importante, la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado, los 3 hebreos fueron arrojados al horno ardiente. Pero Dios protegió a su siervo en medio de las llamas y la tentativa de imponer la idolatría, resuelto, en el que el conocimiento del verdadero Dios fue presentado a la congregación de príncipes y nobles del vasto reino de Babilonia. Entonces, algo muy importante en el desarrollo de la profecía es que el libro de Daniel es muy importante. Quiero compartir una pequeña cita de eventos de los últimos días del libro de Daniel, para que nosotros pongamos atención a estos libros, y los estudiemos. Eventos de los últimos días, la página número 15, dice lo siguiente: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente del libro de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. Y oiga bien esto, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel tiene una cronología exacta de la preparación del pueblo de Dios y de los eventos que va a pasar a futuro. Desde el capítulo número 1 hasta el número 12. Tiene cronología, tiene historia del pueblo de Dios en el antaño y tiene cronología de cumplimiento en este tiempo futuro. Desde el primer capítulo, el capítulo número 1 es una enseñanza veraz de la preparación de este remanente cautivo en Babilonia. Si la preparación es física, es mental y es espiritual, con lo primero que tuvieron que hacerle frente los varones hebreos fue que cuando llegaron a Babilonia, su dieta, aquí fue tocado la parte física, su dieta no era igual, la dieta de Babilonia no era igual a la dieta de ellos.
Y ellos tuvieron que decidir entre seguir con su dieta o consumir lo que Babilonia les proponía. Y ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces ahí nosotros vemos que empieza cronológicamente los pasos que el pueblo de Dios debe de dar en estos últimos días. Luego de eso nosotros sabemos la historia, vemos el desarrollo. En el reino de Babilonia no había nadie como ellos, nadie superaba a ellos, porque Dios estaba con ellos. Dios se manifestó porque ellos decidieron estar de parte de Él. En el capítulo número 2, ahora este pueblo tiene el don profético. Este remanente tiene el don profético. Y a Daniel y a sus asociados se les revela. Porque deciden permanecer en la obediencia, se les revela. Ya en el número 3, nosotros vemos lo que hemos estado estudiando. En el capítulo número 3, según dice acá, así fue la historia en el pasado del pueblo de Dios. Por negarse a adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado, los hebreos fueron arrojados al horno ardiente. El capítulo número 3 es la prueba que dice evento de los últimos días. Dice que la formación de la imagen de la bestia es la gran prueba para el pueblo de Dios. Entonces vemos la cronología de Daniel con referente a estos últimos días y la experiencia del pueblo de Dios. Ahora nos dice aquí la sierva del Señor que necesitamos un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. Como nunca antes estos dos libros deben de recibir atención. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Y sigue diciendo, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es muy importante también esto. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Es una advertencia que todos necesitaremos entender antes del tiempo del fin. Ahora, no es nuestro estudio, pero si nosotros comenzamos a analizar qué es lo que nos trae Daniel 12, Daniel 12 nos trae el gran tiempo de angustia. Y otras cositas más ahí, muy interesante en el capítulo número 2, el verso número 2 del capítulo 12 nos trae otra cosita muy interesante, que no lo vamos a tocar, pero el punto es que todos necesitamos comprender este libro y especialmente este capítulo antes del tiempo del fin. Y pronto, sigue diciendo, se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Daniel en un momento fue un librito cerrado y Apocalipsis abre lo que estaba cerrado en el libro de Daniel. Por eso estos dos libros se fusionan para poder entender la profecía. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora, el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Ahora, antes que se termine el tiempo, porque cuando el tiempo se termine, cuando Miguel se levante, según Apocalipsis 2:1,
no va a haber tiempo más. No va a haber tiempo. Vamos a querer estudiar y entender lo que decían el consejo, lo que decía el Espíritu Profecía, que estudiáramos, que entendiéramos, para que nos preparáramos, pero va a ser demasiado tarde. Quiero leerles una cita muy importante de Eventos de los Últimos Días. En el capítulo número 17 de Eventos de los Últimos Días, la página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Dice, sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Entonces, es un tiempo, por eso se llama pequeño tiempo de angustia 1 y el tiempo de angustia de Jacob. Porque solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Y las últimas plagas, las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Todo esto porque la ley de Dios ha sido invalidada. Todo esto es el cumplimiento de su palabra. Daniel 7:25 dijo, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, en quebrantar la ley. Y todo el mundo fue engañado. Según Apocalipsis 13 dice que todo el mundo adora a la bestia y a su imagen. Y la bestia y su imagen proponen un día falso de reposo. La bestia y su imagen proponen un falso día de reposo. Y recordemos que el pulso en estos últimos días es entre la ley de Dios, las tradiciones de los hombres. Ahí está una gran lucha cósmica entre la ley de Dios y las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, 4 ángeles, sigue diciendo Eventos de los Últimos Días, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Entonces vea la misericordia divina. Los ángeles están reteniendo, ¿verdad?, los poderes de esta tierra, los vientos. En la profecía, vientos son conflictos, son guerra, son todas estas cosas y acontecimientos que están descritos en la palabra de Dios. Entonces, estos van a estar ahí reteniendo hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Las naciones del mundo están ávidas por combatir. Las naciones del mundo están ávidas por combatir. Por eso dice Mateo 24, oiréis de guerra y rumores de guerra. Porque nosotros vemos eso a cada momento en la noticia. Nosotros vemos que el uno acerca sus tropas a cierto lugar, el otro acerca las tropas a cierto lugar. Entonces hay un espíritu belicoso que agita al mundo. Y la profecía nos está diciendo eso. Entonces, dice, las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Esto es maravilloso, porque el amor de Dios para con su pueblo
para el residuo, porque le está dando tiempo para que se prepare. Nos está dando tiempo para que nos preparemos, porque cuando los 4 ángeles suelten los 4 puntos, entonces si las naciones están ávidas por combatir, entonces quiere decir que va a haber un conflicto, puede venir un conflicto. Pero, ¿qué es lo que hace sostener para que los siervos de Dios sean sellados? Y los siervos de Dios no pueden ser sellados hasta que cada uno de ellos reproduzca el carácter de Dios. Por eso al principio vimos ciertas características de nuestro modelo. Y nosotros tenemos que llegar a esa altura, a esa medida, a esa simetría. Ahora, cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se intentarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con sus cargamentos vivientes. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Los ángeles ahora están sujetando los vientos de la lucha para que no sople hasta que el mundo sea advertido de su cercanía o su de condenación, ¿verdad? Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Por eso Daniel 12 dice que es un tiempo cual nunca hubo desde que existe gente. Y ahí la importancia de entender y creer en el espíritu de la profecía. Por eso nosotros tenemos, por decirlo así, en la misericordia de Dios, este privilegio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene el privilegio que se le fue dado el don del espíritu de la profecía para que pudiera entender bien la palabra de Dios con el propósito de advertirle a un mundo que está a punto de perecer si no acepta lo que dice su palabra. O sea, nosotros estamos estudiando la palabra, estamos dando la voz de advertencia, estamos tratando de que el Espíritu pueda convencernos de todas estas cosas, porque el Espíritu mismo no puede a nosotros obligarnos a entender lo que dice la palabra, a obedecer su palabra, porque cada uno elige, y el Espíritu va a trabajar en su corazón y en el mío cuando nosotros consintamos y elijamos obedecer su palabra. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Claudio Josefo, el historiador judío, describe, el historiador judío describe las escenas que ocurrieron a Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida en el año 70. Eso está en el conflicto de los siglos, en los primeros capítulos.
Dice que el mismo Tito quiso intervenir con las tropas para que en el templo no se derramara sangre, pero fue imposible. La furia de las tropas, de los soldados romanos, no se pudieron contener. Y fueron escenas terribles, porque la sangre corría como río, como agua, corría la sangre en Jerusalén. Y aquí dice que la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Por eso usted y yo debemos estudiar estos libros. El libro de El conflicto de los siglos describe a la perfección, a la cabalidad, qué fue lo que pasó con Jerusalén. E incluso dice ahí que como hubo una gran angustia y hubo una gran hambre, las madres hasta se comían a sus hijos. Y esto fue una profecía que hasta Moisés la dio. Moisés dio esta profecía en el libro de Deuteronomio, creo. El libro de Deuteronomio, ahí está esa profecía. Por lo tanto, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su santa ley. Por eso, gracias, por eso estamos meditando en esta hora que la ley de Dios en estos últimos días debe ser exaltada. No solo para nosotros que conocemos, sino para el mundo. El mundo debe enterarse, el mundo debe conocer estas verdades. Y que por ignorancia algunos y otros a sabiendas han pisoteado la santa ley de Dios. Y va a tener su retribución. Porque dice aquí, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su santa ley. Así que podemos tener alguna idea, porque ninguna pluma puede describir estos eventos. Podemos tener alguna idea qué fue lo que pasó, qué es lo que pasó a la ciudad o al pueblo de Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Si usted, de repente que nos está viendo o nos va a ver, ha leído lo que Claudio Josefo describe, el historiador judío, acerca de esto, y usted agarra el conflicto de los siglos, es muy parecido a lo que él describe. ¿Qué es lo que pasó con la amada Jerusalén? Desdichadamente, a los suyos vino, dijo Jesús, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No aceptaron al Mesías. Unos pocos fueron los que lo aceptaron. El libro de Mateo describe también que va a haber una gran tribulación, porque va a haber una apostasía, y esta apostasía se iba a escenificar en un lugar donde no debía estar. En un lugar donde no debía estar. Y esa apostasía, si se escenifica en un lugar donde no debía estar, y el apóstol Pablo dice que antes de la venida del Señor iba a venir
una apostasía y va a venir el hombre de pecado y que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Debemos estudiarla con oración. Debemos de prepararnos. Debemos de valorar cada uno de los textos, en este caso lo que hemos estudiado en esta mañana. Pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine, porque Él dijo en San Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios le bendiga en esta mañana. Dios le pueda guardar en este día. Feliz Santo Sábado.